7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios a Alejandro Zavala, consultor político, y nos acompaña también la doctora Stephanie Macías, analista, consultora política. Gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia para hablar de lo que se denomina el postdebate, luego del debate presidencial de este domingo, que, como señalábamos, en dos bloques con un formato totalmente restringido, resulta muy difícil poder apreciar las propuestas. Sin embargo, quienes aprovecharon ese cortísimo espacio quedaron evidenciados incluso con las mediciones que se han hecho posteriormente. Partiendo como premisa que es importante esclarecer posiciones, pero sirve poco para definir una elección, siendo importantes los debates, menos aún con este formato limitado para desarrollar a profundidad ideas y propuestas. Con estas consideraciones, ¿cuál es la lectura que tiene de su experiencia la doctora Stephanie Macías? Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Alejandro, nos volvemos a encontrar, buenos días. Hola Steffi, buenos días. Al ser 8 candidatos, hemos hablado en el primer bloque y en el segundo bloque. Era un formato difícil. Era un formato difícil porque el espíritu de un debate es tener la oportunidad de responder, contrarrestar, hablar y discutir de la temática. En este formato era difícil hacerlo. Lo que le tocaba a cada equipo de campaña era identificar cómo maximizar estos espacios. ¿Cómo se maximizaba? Entendiendo, uno, cuál era tu posición, si eras el número 1 o el último, tenías una estrategia de recordación e introducción de mensaje. Y si estabas en la mitad, ¿qué es lo que tenías que hacer para maximizar tus tiempos? También vimos en el debate una estrategia en la cual tenías una batería de preguntas. Esas preguntas, lo que trataron de hacer muchos candidatos, sí lo hicieron, fue introducir sus mensajes y sus propuestas de campaña y empaquetarlos a través de una pregunta para así maximizar de nuevo sus oportunidades. Eso vimos en el bloque 1 especialmente. Vimos en el bloque 1 que los candidatos sí estaban preparados en el sentido de tenían una apertura de mensaje robusto, un cierre robusto donde el 100% de los candidatos le recordaron al elector quiénes eran y qué lista era para votar, que no sucedió en el bloque 2. En el bloque 2, si bien es cierto, tuviste unas introducciones robustas, en los cierres, ninguno de los candidatos recordó al ciudadano a qué lista se pertenecía. Y normalmente en un debate, el cierre no es para presentar mensajes, sino para pedir voto y recordar lista. Eso no fue en el bloque 2. Más aún, si me permite, Stephanie, más aún, claro que sí, cuando la gran mayoría son desconocidos, la gente no conoce, y eso es verdad. Sí, y de hecho usted lo puede ver cuando haces la introducción, el primer mensaje, muchos utilizan una historia, se presentan. Yo digo que uno de los aciertos de Tillería en el bloque 1 es hacer este storytelling en el cual, esta narrativa en la cual dice: comencé haciendo limpieza de baños, llegué a ser gerente, soy migrante, he regresado para evitar que tú te tengas que ir. Y esa pequeña introducción hace que el que está viendo y no te conoce haga clic contigo y diga: ah, mira, me interesa, déjame ver qué sigue diciendo. Con esto en mente, el entrenamiento era importante. Lastimosamente, el formato no permite una discusión 1 a 1. Entonces, lo que le toca a cada candidato es tener una estrategia para poder maximizar y también blindarse. Mira lo que hizo el presidente, que me pareció súper interesante con el fact-checking. En su primer mensaje de introducción, lo primero que dice es que saluda y dice: por favor, métanse a www.factchecking. ¿Y por qué era esto interesante? Porque como todos los que estábamos esperando el debate, asumimos que el presidente candidato, al estar número 1 en las encuestas, el resto de los candidatos del bloque tratarían de golpearlo. Entonces, lo que hizo el equipo de campaña fue, como el presidente es el último en la posición, no va a poder responder los golpes de todos los candidatos. Entonces, lo que hizo fue generar una conversación paralela en la área digital
y en el debate para así, en la eventualidad que lo golpearan, pudiese responder en tiempo real y poner las cifras para así poder un poco blindarse. Me pareció interesante esa estrategia. Bienvenido Alejandro Zavala, consultor político. A ver, el primer comentario de la lectura de este debate en 2 bloques de los 16 candidatos. Hola Miguel, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer para mí compartir el panel con Stephanie Macías, una mujer de su talla intelectual. Bueno, primero, yo creo que este debate tiene que llevarnos a una profunda reflexión. O sea, es imposible realmente que no nos demos cuenta que tener 16 binomios a la presidencia es una vergüenza que tenemos un sistema electoral absolutamente fallido y que además yo me declaro y me he declarado ya por varios meses el enemigo público número 1 del formato del debate. Porque en estricto rigor no es un debate, Miguel. Debate, si usted va al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que tiene que haber primero ideas distintas y después confrontación de tesis. Esto es en estricto rigor, esto es un concurso de preguntas y respuestas en donde usted, coach mediante o preparación mediante, puede sonar más o menos sólido, pero nadie le puede interpelar. Y entonces ahí se corre el riesgo de lo que pasa. Que hay gente que se pone de trajes estridentes para ver si tiene alguna recordación. Hay gente que se dedica a la propuestitis y ponen cualquier cosa para que proponen. Otros al ataque, solo al ataque. Exacto, otros al ataque, otros alguna frase como el plan hocico, por ejemplo, para ver si es que alguien gana algún nivel de viralidad por fuera del debate. Entonces estas cosas no le permiten al ciudadano contrastar visiones de país, contrastar posiciones filosóficas, políticas. Y además imagínense que por el azar, primero 8 candidatos en cada lado, dos grupos. Usted entre el primero y el octavo puede irse a ver una película de Scorsese y regresar y todavía no le ha tocado al octavo. Entonces es muy complicado que la gente retenga entre el primero y el octavo qué dijo el uno, qué dijo el otro. Esto normalmente además les favorece a los que están arriba, que son los más recordados. Pero yo lo que quisiera decir es que si es que esto no nos hace reflexionar sobre el sistema electoral fallido que tenemos, ya nada nos va a hacer reflexionar. ¿Cómo usted puede creer que la gente tan desconectada como está de la política va a quedarse 4 horas escuchando a 16 políticos? Entonces, esto daña el nivel de la democracia, daña el nivel del debate, no beneficia a la gente que quiere tomar una decisión. Yo tengo algún estudio que he visto y casi nadie le movió un voto. O sea, casi todo el mundo se reafirmó en lo que ya estaba pensando, porque no ayuda a visibilizar propuestas ni a visibilizar visiones de país, sino simplemente propuestitis, frases de titulares para ver dónde pega, o vestimenta estridente para ver si es que logra alguna foto que se viralice por Instagram o TikTok. Es verdad, y hemos leído precisamente con este formato cómo el cerebro humano tendría la capacidad de concentrarse unos 15 minutos en un tema que interesa mucho, pero el resto en un formato de más de hora y media, como fue por cada bloque, muy difícil sostener. Pero totalmente, se está comprobado esto científicamente, y también tengo la suerte de ser profesor universitario, y fíjese que en la universidad se calcula, y los estadounidenses que miden todo, que son fanáticos, un alumno universitario tiene más o menos entre 11 y 12 minutos de recordación. Imagínense, 1 hora y media, no va a recordar absolutamente nadie, es imposible. Entonces, yo creo que ya debemos empezar a reflexionar un poco más allá. Yo, por ejemplo, soy totalmente a favor de esta reforma que está proponiendo el presidente de eliminar una parte del 115 de la Constitución para que por lo menos los contribuyentes no financiemos pues las campañas electorales fíjese, hay 14 candidatos que están debajo del 3% y hay 10 candidatos que están debajo del 1%. O sea, para la estadística, Miguel, no existen. O sea, no existen para la estadística, para la matemática no existen. Lo que comúnmente se suele decir chimbadores. Y lo peor es que están financiados con recursos de los ecuatorianos, se pueden destinar a cosas mejores. Y además esto es una forma de disuadir. No podemos seguir teniendo partidos políticos que son vehículos de alquiler, que cambian de dueño cada año y medio, y después usted no sabe por dónde van. Partidos políticos que nacieron de gente que tiene antecedentes penales.
Partidos políticos que ahora hemos visto que incluso utilizan sus espacios para evadir la justicia. Pues hay candidatos que tienen denuncias penales pero que no se les puede procesar porque tienen inmunidad por ser candidatos. En definitiva, un negocio tener un movimiento político, un partido político para eso. Terrible. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una reforma profunda de partidos políticos. La democracia sin partidos políticos no funciona. De eso es un acuerdo que pasa en todo el mundo. Pero necesitamos ¿cuántos partidos políticos? 5, 6, 7, no más. Partidos políticos robustos que en serio cumplan su misión de formar cuadros, de traernos los mejores cuadros para que tengamos una asamblea, no como la que tenemos ahora, que es una vergüenza. Entonces, traer cuadros preparados, que los partidos políticos hagan sus deberes, que les capaciten, que les promocionen y que salgan los mejores de cada uno de los del espectro ideológico y de ahí tengamos una democracia real como debería ser y no lo que tenemos ahora. Doctora Estefanía Macías, de lo que sucediera, luego de esta premisa que nos han señalado, formato, contenidos, ¿cómo vio usted? Difícil hablar de ganadores, de perdedores, pero sí quienes hayan impactado algo, porque hemos visto mediciones relámpago luego respecto de los dos bloques. Y me permito, antes de responder preguntas, solo acotar a lo que estaban comentando usted y Alejandro sobre las cifras muestran que cada vez menos estudiantes optan por las ciencias políticas, cada vez más estos nativos digitales están menos interesados en las ciencias políticas y la rigurosidad. Y ahí viene acompañado de una frase que leí el otro día que decía: toda madre quiere que su hijo sea presidente, pero ninguna madre quiere que su hijo sea político. Con esto en mente, también la percepción de la política en nuestra sociedad está imposibilitando que nueva gente se prepare y haya una profesionalización del mismo. Porque no solo necesitas ser aspirante, no solo necesitas pertenecerte a algún partido, necesitas saber y prepararte para cuando llegue tu momento estar listo. Dicho esto, vamos al debate. Creo que el ganador claro fue el presidente candidato. ¿Y por qué digo el ganador claro? Porque al estar primero en las encuestas tenía mucho que perder y lo hizo bien, se mantuvo el mensaje. El poder ni se cede ni se intercambia, se ejerce. Y él en sus maneras, en sus formas, mantuvo ese poder de saber ser y estar y responder las preguntas. Muy cauto, sabemos quién es él no va a ser un hombre que hable mucho y que ahonde en los temas, pero para el debate estuvo bien, su estrategia estuvo bien. Y en el primer bloque, a pesar de uno o dos ataques que no fueron tan incisivos, me parece que sale, como diríamos, bien librado. Aparte que él tenía un tema al día siguiente, que era Trump. Entonces yo creo que dentro del cuarto de guerra lo que tienen que haber dicho es, a ver, vamos a tener el fact-checking en caso que hubiese que contener una crisis, y al día siguiente te vas donde Trump. O sea que si en la eventualidad que no te fuera tan bien, no va a haber tanto tiempo para esos golpes y esos clippings digitales, porque vas a cambiar la página hacia la siguiente noticia. Ese es el bloque 1. El bloque 2, Luisa González, que va segunda en las encuestas, de acuerdo a las múltiples encuestadoras que hemos visto, no fue su noche. Ella normalmente es mucho más ágil, tiene más emoción al presentar, y me atrevería a decir que era casi en piloto automático, no reaccionó, no tuvo esa agilidad que la hemos visto en otras ocasiones. Vimos una Andrea González cuya juventud intrépida, arriesgada, fue una bocanada de aire fresco, porque después de 2 horas y media de una monotonía en el cual cada uno decía algo pero no llamaba la atención, llega una Andrea González que patea el tablero y dice, wow, ¿qué está pasando? Pero también tienes a un Leonidas Giza cuyos mensajes, cuando no los ves, cuando nosotros ayer los leímos, te das cuenta que él tenía claro a quién le estaba hablando. Su posicionamiento de mensaje, él tenía claro a quién le estaba hablando, no estaba perdiendo el tiempo, le estaba recordando a su base electoral quién era y qué estaba haciendo, y eso me pareció interesante.
A ver, Alejandro Zavala, este desglose de las intervenciones, incluso que han sido observadas más allá de los contenidos, por ejemplo, como señalaba la doctora Macías, el caso de candidatos como Isa, no puede generar una sorpresa entre quienes estaban en ese momento viendo. El decir que pusimos $200 millones para las manifestaciones, y el país recuerda con tristeza casi el incendio de Quito, octubre 2019 y luego junio 2022. Pongo como ejemplo de las intervenciones. Bueno, yo le agradezco mucho, Miguel, haberme invitado el día miércoles por una simple y sencilla razón, porque yo ya tengo números. Y entonces es muy bueno porque elimina subjetividades. A nosotros los que hacemos análisis nos elimina simpatías o antipatías, y no números duros, cosas que realmente se pueden comprobar. Tengo este estudio hecho por CIES, Centro de Estudios de Investigaciones, de Tatiana Larrea, una mujer de 30 años en la consultoría política, una luz, una persona que ha venido de la investigación, además de mucha credibilidad. Ellos tienen esta herramienta que se llama... la esposa de Omar Simón, que fue presidente del CNE, secretario de Rafael Correa. Exactamente. Entonces ella, una mujer de una trayectoria impresionante. Ella tiene esta herramienta que se llama panel. ¿Qué es panel? Básicamente ella pone a 100 personas con lo importante aquí es el diseño de la muestra, ¿no? No son 100 al azar, son 100 que es una muestra representativa de grupos etarios, de grupos socioeconómicos, de sierra y costa. Esta muestra se diseña matemáticamente, no es al azar ni es los 100 que ellos escogieron por ahí, es una cosa que representa a la colectividad. Y fíjese, los datos son muy interesantes, hay 3 datos muy importantes ahí. La primera, cuando le preguntan a la gente si es que usted va a mover su voto o no después del debate, 8 de cada 10 no van a mover Están definidos. Están absolutamente definidos. 8 de cada 10. Lo que quiere decir que la incidencia real del debate es mínima. Es muy poca. Ya lo veíamos venir, estas cosas, solo que pase una hecatombe que no sucedió, pueden cambiar realmente. Cuando a esta muestra representativa le preguntan, primera ronda, ¿quién considera usted que ganó el debate? Daniel Noboa, 46.2. 46.2. Y fíjese esto, el que le sigue, que es Jimmy Jairala, tiene 13. O sea, está 30 puntos abajo del presidente. 30 puntos abajo del presidente. ¿Y qué decir del resto? El resto, luego está Jucalón con 13, Cronfle con 7, Cueva con 7, Tillería con 6, Escala con 4 y Tabaqui con 3. Entonces, pero si usted ve la diferencia, y ahí yo puedo entrar a analizar ya más lo cual. Si usted ve que el presidente saca 46, o sea, 1 de cada 2 votos, prácticamente la mitad de los votos de este panel, se da cuenta que la gente compró el liderazgo del presidente. Como decía Stephanie, yo estoy absolutamente de acuerdo. Él no espere un discurso como el de Saquicela de balcón de los años 70. Ese discurso ya no existe y él no lo tiene y él no lo va a hacer. La gente compró ese estilo de liderazgo. La estrategia online también le significó un montón. Mientras él estaba en un estudio de televisión con 7 candidatos más, su equipo estaba haciendo estas páginas de comprobación y las búsquedas de Google se dispararon de una manera salvaje. ¿Por qué? Pues, Miguel, porque ahora todos nosotros vemos la televisión pero con el teléfono en la mano, pues. Entonces, mientras usted le ve al debate, está también pendiente de lo que pasa en las redes y haciendo las búsquedas que él les mandó a hacer. Entonces usted ve las cifras de las búsquedas de Google. Y en el caso del presidente es una brutalidad, mientras las otras líneas son planas de búsqueda. Los del presidente se dispararon. O sea, la gente le estaba buscando a él. Exactamente, estaba buscando los datos de su gobierno, las cifras, todo lo que decía. Cuando preguntan en la segunda ronda quién considera usted que ganó el debate, aquí hay una sorpresa. Andrea González 42 y Luisa González 31. O sea, en el segundo bloque la ganadora fue Andrea González Nader. O sea, con toda la estrategia de Andrea González Nader, todos la podíamos suponer que ella viene del anticorreísmo radical, fue binomio de Villavicencio, entonces ella iba a ir al ataque sobre la Revolución Ciudadana. O sea, esa era su misión en el debate. Por eso ella decía, yo estaba esperando este día, porque era como su estrategia de debate. ¿Y eso impactó? Sí, claro. ¿De acuerdo con el sondeo? Creó una alta expectativa y un factor cultural le voy a poner aquí, Miguel. Andrea González Nader es una guayaca por excelencia. Los guayacos son rapidísimos de mente.
son pero rapidísimos, ¿no? Cosa que no pasa aquí en la sierra. Ella tiene una elocuencia y una capacidad de síntesis que en 30 segundos te da 4 o 5 temas, con una velocidad increíble y con una articulación y una coherencia buena. Y eso contrastó, en cambio, con la súper baja energía de Luisa González. Más que nada, más que las cosas, porque yo creo que en general cumplió, digamos, Luisa González, cumplió. Yo estoy de acuerdo con Stephanie, que dice que los dos de arriba tenían más para perder que para ganar, entonces jugaron a seguro, jugaron a no tener un hecatombe, porque están sideralmente arriba del resto, o sea, 34, 35 puntos arriba del resto es una ventaja sideral, digamos. Entonces, ella lo que noté es que cuando le fueron al ataque, como fue Andrea González, estaba baja de energía, no defendió de una manera más fuerte. Y tiene otro problema, que cuando usted se fija, yo también veo muchísimo las redes sociales mientras veo el debate. Una de las tendencias del debate, creo que la quinta o la sexta, era Rafael Correa. ¿Y quién es el candidato? Pues si ella pasó todo su estrategia fue despegarse de Rafael Correa y hablar de lo que ella haría. Sin embargo, la gente ve a Rafael Correa en las tendencias. Y entonces cuando va a la papeleta, Rafael Correa no está y no saben por quién votar y por eso pierden las elecciones. Pues, ese es el dilema interno que tienen ellos. ¿Y tiene algún otro sondeo que permita ilustrar si se basa en los datos? En el tercer estudio, cuando le preguntan ya a la gente quién ganó el debate en general, ya no por grupos, el presidente Daniel Noboa 35%, la candidata Luisa González 28%, Andrea González 19% y Pedro Granja 7%. Esos son los números de ya, el global. Otra vez, el presidente parece que fue el que salió mejor librado del debate, porque él ya tiene una base. Pues como le digo, su fuerza está en lo digital, nos mandó a todos a hacer los deberes en el digital, y eso le permitió acaparar no solo el mundo online, sino el mundo, digamos, el mundo offline, sino el mundo online también. Doctor Stephanie Macías, ¿cuál es su lectura de estos datos que nos ilustra Alejandro Zavala y que son consecuencia de lo que sucediera el domingo? Ya lo habíamos hablado, definitivamente el presidente fue el ganador del debate. El bloque 2 tuvo a una Andrea González con una sorpresa importante. Pero también tenemos que hablar del post-debate, porque en una estrategia, cuando haces un debate, también estás preparado con los mensajes, con los bytes, con los clips, todo listo, hasta con memes, para que cuando se termine el debate, comenzar a reproducir estos mensajes para mantener un poco esa ola hacia arriba o para contener, si es que fuese el caso y la necesidad en el debate. Y hoy es miércoles, pero el lunes, martes y miércoles no vimos un postdebate y una articulación estratégica de los candidatos para tratar de extender y multiplicar los mensajes presentados en el debate. Es una especie como de tomar la temperatura y cada cuarto de guerra a los candidatos decir vale la pena o no utilizar lo que hemos hecho, y muchos no lo han hecho. Después del debate vimos contenidos generados por Luisa González, vi a Francesco Tabacchi. El presidente fue y sigue siendo el que más ha reproducido mensajes, pero me llamó la atención que el equipo de Andrea González, habiendo tenido un performance tan elocuente y tan destacado, no han maximizado esa oportunidad post-debate para posicionar sus temas y para, de nuevo, mantenerte en la retentiva del ciudadano. Porque lo que puede pasar es que, y eso lo hablamos, me parece que ayer con Alejandro, en el sentido de que un like no es un voto. Ayer el debate, el día domingo, el debate te podía dar una presentación del candidato, el ciudadano podía llamarle la atención, las propuestas y las formas del candidato, y esa era la manera en la cual el candidato hacía clic con el lector, enganchaba. Pero ese enganche requería mayor profundidad, recordación, entender quién eres y comprometer con el voto. Y ese camino recorrido no lo veo para los otros candidatos que tal vez destacaron en sus targets y no han hecho ese follow-up para llegar al voto. Porque recordemos que las búsquedas se levantaron, hicieron picos para algunos candidatos, pero lo que buscaste hoy día, 15 minutos después ya no. El debate es una forma, desde un punto de vista de salud de la democracia, concuerdo plenamente con Alejandro que necesitamos buscar espacios para unos debates mucho más profundos, donde también la academia pudiese contrarrestar, también plantearse los roles de los moderadores. No hablamos de los moderadores.
Cuando Leonidas Issa dice que puso 200 millones en las calles, ¿cómo un moderador no puede tener la oportunidad de decir, disculpe, usted dijo 200 millones en las calles, ¿cómo los puso? O cuando otros decían, no respondían las preguntas, ¿cómo hacías? En los debates en Estados Unidos, en el debate anterior, el moderador sí tenía la oportunidad de decirle al candidato, no ha respondido la pregunta. Esto desde un punto de vista de moderador, de cómo hacemos para profundizar los mensajes. Pero volviendo a la parte digital, no hemos visto un postdebate robusto donde te recuerden todos los días lo bien que le fue al candidato A o al candidato B. A ver, este tema, ¿es posible, Alejandro, un debate más profundo? Muy difícil. Vemos que interesados como Luisa González anda repitiendo que le desafía un debate al presidente. Obviamente el presidente no va a querer un debate. Ya hubo el formal, el obligado por la ley, pero un debate más profundo resulta más difícil eso. Bueno, Miguel, analicemos los tres candidatos que mejor les fue en el debate y su estrategia post-debate. Eso es muy interesante para ver en este sistema que es medio injusto de ganadores y perdedores. Pero bueno, el presidente de la República, como salió inmutable del debate, que no le entraron las balas por ningún lado, ¿qué es lo que hizo? A su post-debate le dio mayor énfasis a la visita a la investidura de Trump, porque además, en un error estratégico del otro lado, del lado del correísmo, le hicieron una campaña salvaje la semana pasada, diciendo que no le habían invitado, que la invitación era falseta, le trataron de decir que él no iba a Trump. Después le ves al presidente sentado en primera fila y gran porción del post-debate se comió el presidente estando en la investidura de Trump. O sea, fue ya desde las 10 de la mañana a 9 de la mañana que apareció la primera foto del presidente con Milei en la ceremonia religiosa antes de la ceremonia de investidura, ya la gente empezó a hablar, y además hubo muchos asambleístas del lado del correísmo que directamente le hicieron una campaña brutal a decir que no iba a ir el presidente. Entonces ahí otra vez se armó una conversación en las redes, porque los unos decían que ahí está, si está ahí, sí. Claro, equivocaciones, errores gruesísimos, porque además le pones en bandeja de plata a tu rival. Pues, o sea, si tú estás peleando contra Daniel Noboa y le haces toda una campaña, tenían que tener la plan de seguridad que no iba, porque después aparece la foto en el Universo ayer. Claro, se suele decir, Alejandro, tú que eres experto, una fotografía vale más que 1000 palabras. Totalmente. Y la fotografía estaba Trump ahí y en primera fila. Estas el fotos presidente que salen desde la espalda de Trump y que el presidente está con su esposa ahí en primera fila, le mató. Entonces comió gran parte del postdebate. Con respecto a Luisa González, los que nos gusta un poco el fútbol, cuando tú pierdes un partido y pierdes ahí cerquitita el partido, ¿qué quieres? Una revancha rapidito, ¿no es cierto? Entonces se notó claramente que Luisa se dio por perdida, porque al día siguiente fue a un canal de televisión a pedir revancha inmediata. Entonces, ¿cuándo pides revancha inmediata? ¿Cuándo perdiste? Pues, o sea, se nota claramente. Y ella no tuvo una conversación muy larga en el postdebate, sino que les llevaron a medios de comunicación, algunos medios independientes como el canal de televisión, pero a otros medios más bien partidarios les llevaron el día lunes. Estuvo en muchos medios partidarios que para tratar de apuntalarle, porque claramente se notó que no le fue del todo bien. Y lo que sí se notó de Andrea González Nader, en cambio, es su falta de equipo. O sea, absoluta falta de equipo. El día lunes estuvieron sin hacer nada cuando podían haber, ellos sí, aprovechado los bytes que llamamos nosotros. Corten esos bytes y mandémosle por las diferentes redes. Se hace toda una estrategia de esto, y realmente se nota que no tiene un equipo calificado como para haber hecho un follow-up o un seguimiento del post-debate. Y lo que decía la doctora Stephanie Macías, Alejandro, para que lo comentes, el papel de la moderación, la respetamos quienes lo hagan, pero quizás más que protagonismo, quienes hacemos comunicación, es sacarle partida a los contenidos en una entrevista. Como decía esa gran entrevistadora italiana, Oriana Fallaci, en una entrevista hay que sacar hasta, como cuando uno exprime una toalla, hasta la última gota, que esto beneficia al televidente, al lector, al radioyente. Y yo quisiera que lo comente lo que decía Stephanie de Leonidas Issa, que pasó casi inadvertido. Luego fue el golpe, por favor. Por lo menos pusimos $200 millones en estas movilizaciones que usted llama violencia. O
sea, no se le podía decir, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo financió? Bueno, no, otra vez, para eliminar subjetividades no lo voy a decir yo, lo dijo el propio Fabricio Vela. Él dijo, yo no voy a ser un moderador, voy a ser un facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que el único papel que tienen los moderadores en este nefasto formato es decir, tiene 30 segundos, tiene 45 segundos, tiene un minuto y medio. Pero moderadores para un seminario, no para un debate. Exacto. Si es debate... Eso es una de las cosas que hay que cambiar, pues, o sea, además si usted pone, Miguel, periodistas de tantos años, 30 años del uno, 25 años del otro de trayectoria, es para que hagan un papel de periodistas mínimo, que se espere, pues, por ejemplo, en este tema de ISA, ¿cómo puede ser posible que un moderador no le haga clarificar una cosa tan grave como la que dijo? Pues, $200 millones, ¿de dónde se financian esas cosas? Pusimos $200 millones. Yo creo que ya lo tratará de acomodar de alguna manera, pero fue un lapsus tremendo que tuvo ahí en el debate, porque mucha de la gente está comentando sobre ese tema en redes sociales sobre todo, y no le hace bien, pues, o sea, tú quieres que por lo que te recuerden sea por algo positivo, por algún buen golpe que diste o alguna cosa, y te recuerdan por algo negativo, no le fue bien. En resumen, en este post-debate, doctora Stephanie Macías, ¿qué conclusiones tendría usted, más allá del formato, más allá de la intervención cortísima en las diferentes facetas de cada uno de los candidatos en los dos bloques? Que necesitamos un nuevo formato. Necesitamos entender que no podemos, el país entero, yo siempre hablo de la salud de la democracia, requiere una manera diferente de abordar no solo las candidaturas, sino en especial los debates. Hay debates en Estados Unidos, también hay no solo el debate de formato moderador, hay los debates en los cuales también se invita a la ciudadanía y la ciudadanía también hacer las preguntas, siempre y cuando sean menos personas. Con 16 personas no se puede hablar, con 16 personas no se puede ahondar. Hablamos en otros foros la importancia y la necesidad de que también la academia se involucre. Tal vez hacer grupos más pequeños donde los candidatos puedan profundizar. Queremos hablar del eje económico, vámonos a las facultades de economía, que los chicos, los profesores pregunten. Si lo que necesitamos es que el candidato sepa que cuando va a hacer una propuesta, tiene que estar blindado, que sepa que tiene que tener viabilidad, que sepa que esta tiene que tener aplicabilidad y que tiene que tener presupuesto para ejercer e implementar sus propuestas. Así vamos a evitar que nos estén poniendo proyectos A, B o C, que todos sabemos que no tiene viabilidad, que a alguien se le ocurrió porque suena creativo y suena bonito, pero es inviable en el país. Y para eso necesitamos que la academia, estoy hablando solo en formatos del debate, les pregunte y les repregunte, hagan las preguntas difíciles, para que el ciudadano pueda ver que la propuesta del candidato A y B es inviable. Y así evitamos estas propuestas y estos debates que solo tienen forma y estrategia, pero no tienen contenido. Ahora, y en verdad lo que necesitamos es un contenido. Claro, lo que usted dice, muy difícil en un formato con 16 candidatos, pero ahí volvemos al origen, a la parte de comienzo. Si no hay una reforma política que depure el sistema político en el Ecuador, que no tenga más de 230 movimientos a nivel provincial, cantonal, parroquial, 16 a nivel nacional. Si no hay una reforma, hay necesidad, en una democracia se nutre de partidos y movimientos, pero no tantos. Esto con el sistema permite esta distorsión, Stephanie, que por ejemplo, hoy hay candidatos a alcaldes que están en funciones con 20-25%. Es decir, ¿qué legitimidad, más allá de la legalidad, qué legitimidad da en un sistema político? Y no solo eso, ¿cuál es la factibilidad de una buena gobernanza cuando tu ciudadano está tan polarizado? Y más profundo que eso, cuando hablemos de reestructurar y reformar, también tenemos que ver la importancia de tener muchas voces de diferentes aspectos y quién va a reformar, porque uno de los retos importantes es que cuidado el quien reforma ayuda y auspicia a los canales o a los espacios tradicionales, o sea, los partidos tradicionales,
y le mermas espacio para los independientes y minorías que también tienen una voz que hacerlo. Entonces, dentro de esta reestructuración y reforma, tenemos que, de nuevo, no solo la academia, sino la sociedad, identificar que estas reformas requieren preservar y vigilar para que no se opaquen ni se cierren las oportunidades de las minorías. Pero, por supuesto, 16 partidos no pueden continuar teniendo voces. Y esto es peor, porque no hemos hablado de qué es lo que va a suceder en la Asamblea. Cuando tienes una polarización tan grande, vas a tener dos bloques grandes, pequeñas, pero me atrevería a decir minorías, por no decir, algunos partidos tendrán 5, 2, 3. ¿Cómo haces cómo gobiernas, cómo impulsas una agenda gubernamental con una asamblea como la que vamos a ver después del 9 de febrero? Eso también va a ser un reto enorme, enorme, y eso no estamos hablando. A ver, vamos al tema de fondo, Alejandro, reforma política, para ir a las causas más que los defectos de 16 candidatos. No hay cómo hacer debates, no hay contenidos, no permiten desarrollar programas, incluso, como decía Stephanie, para decirles, oiga, ¿cómo va a financiar usted esto? ¿Cómo? Lo que usted dice, reemplaza la bajada del IVA, ¿cómo va a financiar? Es decir, decir en tan poco tiempo muy pocas cosas. ¿Cómo ir a una reforma política? Bueno, estimado Miguel, hay que hacer 4 cosas básicas. Primero, volarse la parte del 115 de la Constitución, que ya el presidente lo propuso y que está para reforma parcial en la Asamblea y que después irá al referéndum aprobatorio. Eso va a disuadir por lo menos que los contribuyentes ya no sigamos pagando. A propósito de eso, ojalá haya el visto bueno final en la Asamblea, porque los políticos de esta clase política poniéndose la soga al cuello, ¿cómo van a? No quieren. Tiene toda la razón, pero ahí los ciudadanos somos los que tenemos que presionar de cualquier manera. Tenemos que hacer que esto realmente camine, porque no podemos seguir así. Pues eso es lo que digo. Si este debate que del domingo no nos hace reflexionar, pues ya nada nos va a hacer reflexionar. Entonces, primero es la reforma constitucional, luego más abajo el Código de la Democracia. No podemos tener 200 y pico organizaciones políticas. Tiene que haber requisitos más fuertes, tiene que haber esto de hacer la democratización, es una farsa. Lo que querían cuando diseñaron este Código de la Democracia era que haya tantos que solo los que están posicionados ganen. Pues cuando tú hiperfragmentas todo, ganan los que están posicionados. Y sin legitimidad, 20-25% para llegar a un cargo. Exactamente. Entonces, el Código de la Democracia tiene que ser profundamente reformado. Después, otra tercera, el CNE. Tenemos, oiga, Miguel, digamos la verdad aquí. Hace unos 4 o 5 años, usted podía ver si estaba afiliado a una organización política solo metiendo su cédula en la página web del CNE. Volaron eso, ya no existe. Usted tiene que hacer una solicitud por escrito para preguntar si está afiliado o no. Entonces, si no depuramos eso, mire, el abogado Mauricio Alarcón el otro día dio una cifra que es impactante. Para usted tener un movimiento nacional necesita más o menos 250,000 firmas, más o menos, ya para poder inscribir. Hay candidatos que sacan 10,000 votos. ¿Cómo puede ser posible que usted tenga 250,000 adherentes? Más fácil comprar un software, la base de datos de firmas, presentar, no revisa el organismo electoral y calificado. Exacto. Van a las urnas y no tienen ni el 10%. Entonces, primero reforma constitucional, luego reforma de la democracia, luego depuración del CNE y la cuarta, partidos políticos. ¿Qué hacen con el fondo partidario? ¿Qué hacen con el fondo de promoción electoral? Están haciendo los deberes, están haciendo lo que tienen nuevos que hacer. Liderazgos, capacitar, promocionar, todo eso. Y mire, después las asambleas que tenemos, que son una vergüenza. Los partidos políticos no están haciendo los deberes. Lo que están haciendo es buscar caudillos que les puedan sumar un voto, alguien que sea medio hacer famoso. Las listas, cotizar los puestos. Exactamente. Pues entonces, si no hacemos estos 4 caminos que le estoy dando desde arriba, porque blindaron por Constitución en Montecristi, o sea, le blindaron por Constitución, luego Código de la Democracia, luego CNE, luego sistema de partidos políticos, son los 4 caminos que están ahí claritos. Eso es a lo que tenemos que ir, Miguel, si no, no va a cambiar esto jamás, y tal vez en la próxima elección no tengamos 16, sino 20. Una locura. Bueno, los deberes están pendientes. Ojalá aquí hay un empoderamiento de la ciudadanía para pedir cuentas a los políticos, a quienes van a la asamblea, precisamente para hacer los cambios. Y cuando llegan a la legislatura se olvidan de aquello. Muchas gracias por estas reflexiones en el post-debate a la doctora Stephanie Macías, analista política, y a Alejandro Zavala, consultor político. Muy amables, Alejandro y Stephanie.
Buenos días. Muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación. Mi respeto siempre para usted y un abrazo a la audiencia. Muy amable. 7:57 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos para analizar las propuestas de los candidatos que la revista de Opinión Democracia Abierto. Están invitados el doctor Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea por el Movimiento Construye, lista 25. El doctor Ramiro Vera, candidato a Asamblea por el Movimiento Cívico, lista 62. Y el economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por el Movimiento Creo, lista 21. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión